Bueno, antes que nada, bienvenidos. Esto lo estamos haciendo desde el área de biología. Bueno, como muchos capaz sabrán, es un espacio de organización estudiantil enmarcado en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Que bueno, todos los años solemos hacer actividades en la facultad, pero bueno, como ya sabemos, este año se imposibilitó de esa manera, pero bueno, encontramos esta alternativa y estuvimos a lo largo de ya varias semanas, este es el sexto encuentro, de estar pudiendo comunicarnos con distintos proyectos, diferentes trabajos que se vienen haciendo de diferentes puntos del país, lo que está muy bueno porque se nos abrió esa posibilidad. Y bueno, en ese sentido, hoy estamos con Kevin, que bueno, es estudiante de zoología de la facultad, y bueno, es miembro, como vais acá, del proyecto de extensión Conociendo los Talares de Punta Indio. Así que bueno, le paso la palabra para que él nos pueda contar mejor de esto. Bueno, Agus, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas para todos y todas. Espero que hasta ahora hayan tenido un hermoso día y espero también que sea así. Voy a compartir la pantalla y ustedes me dirán si lo pueden ver. Aquí, por aquí y por aquí. ¿Están viendo? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Sí, se ve joya. Sí. Perfecto. Lo veo. Para empezar, de parte de todo el grupo de Talares, darle las gracias al área de biología por la invitación y por el espacio a participar de estos encuentros. Y vamos a lo que nos compete. Mi nombre es Kevin Ponzo, soy estudiante de biología de la orientación de zoología. Participo en un grupo de extensión que se llama Talares de Punta Indio. Estoy en representación de todos y todas ellas que están a través de esta pantalla, que se pudieron conectar algunas personas y otras no. Sin embargo, bueno, voy a estar yo en representación de todos ellos y ellas. Vamos a conocer entonces un poco los talares de Punta Indio. Vamos a ver dónde se encuentra Punta Indio, qué es un tala, y luego vamos a ver un poco la experiencia de la extensión que hemos obtenido en estos 5 años de trayectoria. Por empezar entonces, ¿quiénes somos? Nuestro grupo de extensión se llama Talares de Punta Indio y somos un colectivo extensionista interdisciplinario que viene trabajando, como les había comentado, hace 5 años en el partido de Punta Indio de Buenos Aires. Acabamos de mencionar, entonces, que somos un colectivo, acá para darle un poco de cuerpo a las personas que están atrás de todo este trabajo, les comparto algunos nombres, faltan algunas personas todavía, que se sumaron en el último tiempo, hay algunos que son más viejitos, que sí, bueno, son algunas quizás personas viejitas por la edad, pero me refería a la experiencia en el trabajo de extensión, y gente también que se unió recientemente. Así que si alguien tiene en mente sumarse, será bienvenido también o bienvenida. Bien, somos un grupo de extensión. Vamos a hablar sobre extensión, pero para empezar debemos tener algún tipo de concepto o idea de lo que significa extensión. ¿Y por qué para nosotros y nosotras? Porque la palabra extensión es una palabra moldeable, si queremos decirlo, que viene siendo utilizada recientemente, hace unos 100 años, y desde su uso inicial ha sido modificado durante todo este tiempo, y se fue modificando en base a las necesidades de cada grupo que aplicaba esta actividad, en base a las necesidades, en el contexto histórico, con qué objetivos. Y diciendo todo esto, debemos tomar una definición de extensión que a nosotros nos parezca que nos identifica o simplemente armarla. Por eso les voy a compartir la definición que pueden encontrar en un libro que también estuvimos trabajando y que salió hace unos 2 o 3 añitos,
Esta definición la pueden ver en ese libro entonces, y dice algo así como esto. Es una actividad que implica conectar e intercambiar mediante distintos mecanismos el conocimiento producido en los centros de investigación y enseñanza con la comunidad en general, que sostiene el carácter gratuito y público de la universidad, en la cual se encuentran las problemáticas a trabajar. Quizás es un poco rebuscado la definición, pero quizás sin ir a una definición muy compleja y sin que me critiquen, me tiren piedras, voy a tratar de hacer un resumen con palabras más suaves y más amigables, pero sobre todo que quede claro que esta definición en la cual estamos trabajando difiere mucho de la cual formó la palabra inicialmente. A esto quiero decir de que hoy en día tratamos de que los conocimientos que hay en la universidad y que obtenemos en la universidad se puedan compartir con los saberes de la sociedad, ponerlos en igualdad de valorización y junto con estos dos conocimientos poder formar y construir algo, un conocimiento en conjunto, para abarcar diferentes problemáticas que tenga la sociedad. Esto no quiere decir de que seamos algún tipo de héroe o que vengamos a brindar soluciones a problemáticas. Quizás sí puede ayudar a eso, pero no es el foco. El foco sería más bien construir conocimientos que puedan llegar a dar idea de cómo pueden llegar a solucionarse algunas problemáticas y construir conocimiento también en conjunto sobre las cuestiones que apetecen a esa sociedad. Vamos a hacer una pregunta para entrar un poco a conocer de los talares y preguntarles si conocen o si existen bosques en la provincia de Buenos Aires. Pueden surgir algunas respuestas como el bosque de La Plata o el bosque de Palermo, que si bien no son bosques que sean muy feos, es decir, mucha gente ha tomado mate y ha disfrutado un buen tiempo en el sol en esos bosques, no son los bosques que buscamos, en los cuales buscamos concentrarnos. Así que, reformulando un poco la pregunta, vamos a volver a hacer esta pregunta con una modificación y preguntarles si existen bosques nativos en la provincia de Buenos Aires. Quizás me dirán que no saben algún bosque, me dirán quizás que conocen algunos, que probablemente sean muy pocos, porque efectivamente, si observamos en un mapa de Buenos Aires la distribución de esos bosques, verán que hay muy pocos bosques nativos en la provincia de Buenos Aires. Se pueden observar con diferentes coloraciones, diferentes bosques que los fueron nombrando. Tenemos, por ejemplo, al sur de Buenos Aires, en la región de Bahía Blanca, los bosques de espinales. Tenemos en la costa talares del este, en la parte más bien del norte, la región que le llaman Delta. Pero nosotros y nosotras en particular nos interesan los bosques que están en toda esta región de la costa, que le llamamos talares. En este otro mapa se puede observar en toda esta franja roja cómo es la distribución de esos talares que a nosotros nos interesan. Si vamos con un poquito más de zoom, si se quiere, podemos ver a la izquierda este punto rojo en la provincia de Buenos Aires, que va a estar marcando el partido de Punta Indio, en donde hemos realizado, por fuera del trabajo de extensión, trabajos científicos y en las cuales en la actualidad y durante todo este tiempo estuvimos trabajando con el conjunto y el colectivo de extensión. Yendo a la parte de la derecha pueden ver el partido de Punta Indio, que se encuentra al sur de La Plata, unos kilómetros, y se pueden ver también algunas localidades como Álvarez Jonte, Pipinas, Punta Indio también es una localidad, como también es un partido. Y esta es la región en donde entonces nos enfocamos para trabajar en extensión. Hablamos hasta ahora de talares. Puede que haya algunas personas que no estén muy relacionadas con este árbol. Sabemos que es un árbol. Entonces, para presentarlo, les voy a mostrar algunas fotos del famoso tala, que forma parte de estos bosques denominados talares.
Ese es el nombre científico, como pueden observar, Celtis ehrenbergiana. Esto es una foto también del tala, pero haciendo hincapié más bien en las ramas, en las hojas. Se pueden ver como tienen hojas brillosas, eso se debe a que tienen una capa de cera. Se puede creer que es para evitarle que pierdan agua. También tienen espinas, que puede ser una relación también en ese aspecto. Las ramitas tienen una disposición en zigzag, bastante característico de este árbol nativo y de la región que está en Punta India. Y dirán, bueno, el bosque de talares, ¿solo hay talas? En realidad no es así, si bien en la mayor proporción es de talas, hay otros árboles nativos y en menor proporción, como por ejemplo el molle, el ombú, coronillo, ombucillo, sauco, sombra de toro, ombú. No le voy a dar fotos de cada uno de estos árboles porque si no se nos va a hacer muy largo, pero como para que vean que estos talares no están compuestos solamente por talas, sino por otros árboles nativos que hoy en la actualidad también participan otros bosques que no son nativos. Quiero decir algo. Sí, cómo no. Yo una vez el año pasado en la secundaria vi que una corporación de científicos que se dedican a este tipo de preservación de especies de árboles en peligro de extinción, por ejemplo, el ombú. ¿Mm? Bien, no entendí la pregunta, me disculpo, pero no entendí. No, solo quería decir Ah, que conocía una corporación que se dedica al cuidado de especies de peligro de extinción, que se llama el CIAMSE, que claro, eso se dedica a preservar a los tipos de especies de plantas y árboles peligros en extinción. Por ejemplo, el que mencionaste, el ombú, y este tipo de especies también. perfecto. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Nada. El ombucillo es otra de las que tiene ahí en la lista. Ese está en peligro de extinción. El ombú hay menos, pero el que menciona de ese proyecto es el ombucillo. Es otra especie, que es endémica del talar y está en peligro de extinción. Bien, gracias. Yendo un poco para atrás, estamos hablando de ahora de los talares. Como le dije, había una distribución de los árboles de forma de cordones en la costa. Sin embargo, en el partido de Punta Indio y alrededores, hay otros ambientes, como lo pueden ser en la región que va del cordón de talares hacia al río, donde es una zona con un sustrato más bien arcilloso, donde se suele inundar, donde el material orgánico de la costa se suele asentar también. Podemos ver, por ejemplo, pastizales, humedales, es decir, hay diferentes ambientes que interactúan entre sí y que dan una biodiversidad tanto de la vegetación como de los animales que considero, en mi opinión, muy importantes. Entre todas esa biodiversidad, les acabo de mencionar algunas de las especies nativas que están formando estos ambientes. Para no dejar de lado los animales, también podemos observar la tacuarita, una ave también que frecuenta mucho esta región, el carpintero real, un zorzal, podemos ver también Yadara grande, que es otro alternatus, podemos ver esta, es bastante particular, esta es la larva de la mariposa de la bandera argentina. Se cree que se alimentan exclusivamente de las hojas del coronillo, otro árbol nativo. O sea, pueden imaginar cómo puede impactar la reducción de la abundancia del coronillo o la simple extinción, cómo puede llegar a afectar a otras especies que están relacionadas también. Y esta especie está relacionada muy fuertemente. Bueno, si les sigo mostrando fotos de animales sería muy agotador, así que le paso una pequeña listita también de algunos otros ejemplos de animales que frecuentan la región de Punta Indio y alrededores. Tenemos mulita, nutria, tucutucu,
estos son algunos mamíferos, también tenemos escuerzo como un anfibio, ofidios, ya la falsa, algunos peces como la chanchita, limpiavidrios, inambú. Y la lista sigue siendo muy larga, así que a modo de simple ejemplo quería mostrarle de la gran diversidad también de animales que están en esta región. Teniendo todo esto dicho, y compartirles un poco de las creencias que tenemos nosotros que tienen como importancia los talares. En primer lugar, por el simple hecho de toda la biodiversidad que les acabo de mencionar, tanto de la vegetación como de los animales. Sabemos que hay tanto animales como vegetación nativa, que es exclusiva de cierta región, y que si no están en ese lugar puede que no estén en ningún otro lado. Es un valor, creo que bastante importante como para querer conservar ese ambiente. Sin embargo, a veces se requieren de otros aspectos también a considerar. Por eso seguimos buscando. Y algo relacionado tiene que ver como esto que funciona como corredores biológicos para cierta variedad de animales y también para una fuente de alimentación. Algo también a tener en cuenta de esta región son que estos bosques se disponen, como les acabo de comentar, en cordones. Esos cordones tienen un suelo que está basado en conchilla y arena. Esa conchilla y arena le permiten tener a este ambiente donde están estos árboles una gran permeabilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando llueve o hay ciertas inundaciones, el agua se filtra o fluye con mucha facilidad hacia las regiones más inferiores de forma rápida, permitiendo que el agua no quede en superficie. Al no quedar en superficie, genera las condiciones apropiadas para que se desarrollen este tipo de vegetaciones, como los árboles nativos como el tala y el coronillo. Por otro lado, esa agua que se filtra con gran rapidez, también este suelo de conchilla lo que le permite es filtrarlo, y una vez que el agua atraviesa todos estos sustratos, que no solamente es de conchilla y de arena, sino que hay otros también, otra composición, le permite llegar tanto al acuífero, de donde obtenemos agua, de una forma muy limpia. El agua llega a esos acuíferos de una forma el agua llega muy limpia. También se generan ciertas lentes como reservorios de agua para la vegetación. Ya vamos a abordar un poquito más sobre el tema para que puedan quizás entender un poquito mejor. Y como le dije, además del bosque de tala, está la región entre ese cordón, que está la región sobre el lado del agua, digamos del Río de la Plata. Como le dije, era un lugar muy inundable, donde se acumulaba cierto material orgánico, y del otro lado del cordón de conchilla y del bosque de tala, hay un pastizal que suele inundarse también, porque está en una región más por debajo que el cordón de conchilla, y porque además tiene otra composición del suelo. Suele ser más arcilloso, en donde el agua tiende a acumularse más bien en superficie. También hay pastizales y humedales costeros. Para explicarle un poquito mejor sobre el tema de la conchilla, les muestro esta foto sobre el sustrato de esta región. La conchilla se formó hace muchos años en base a diferentes condiciones ambientales, tanto como la temperatura, el viento, agentes bióticos, el agua. Y algo muy particular es ciertos invertebrados que vivían o que viven en el mar, o que vivían en el mar, y que proporcionaban las conchillas en las que vivían, y terminaron de acumularse en estos cordones. Cabe aclarar que esto ocurrió hace mucho tiempo. El nivel del agua era superior al de la actualidad, el nivel del agua bajó. Ahora lo que tenemos no es un mar, sino es un estuario. Y las condiciones ambientales del mar cambiaron también, como para que los organismos que generaban estas conchillas ya no estén más. Por eso, de alguna manera, podemos decir que este suelo, que se formó hace muchos años,
no se sigue generando, ni sabemos si se va a generar. En el caso de que se genere, sabemos que la formación de suelos lleva muchísimos años, miles y miles de años. Vemos otra foto de la costa, como se ve en el sustrato de la Conchilla, el suelo de estos bosques. Para explicarle un poquito mejor cómo funciona un acuífero y cómo se va filtrando el agua, les traigo este esquema, que justamente es muy esquemático, un poco lejos de la realidad, pero sirve para poder explicar al menos. Tenemos entonces el nivel freático, que es el nivel, es un límite imaginario, es hasta donde llega el agua acumulada en este acuífero. El acuífero va a ser lo representado por lo celeste. Y hay dos zonas, una zona no saturada y otra zona saturada. La zona saturada vamos a denominar en aquella en donde los sedimentos tienen cierta porosidad y el agua se conserva entre todas esas partículas. Es decir, los poros están rellenados por el agua. La otra zona, que es la no saturada, es la zona en donde el agua no queda ni acumulada y el agua que pasó por ahí llegó y atravesó el nivel freático. El agua también, cabe aclarar, que va desde regiones de mayor altitud a menor altitud. Y cabe destacar también que es agua dulce, es decir, agua que se puede tomar. Diciéndolo de otra manera, el agua que llega acá llega a través de los ríos, de las lluvias, se filtra con mayor facilidad en estas regiones, como le dije, de Conchilla, llegando al acuífero y rellenándolo con agua limpia. Algo que no ocurre con todos los suelos. ¿Y qué importancia me van a decir que tiene esto? Bueno, estamos hablando de Punta Indio. Hay que considerar que es una región con muy pocos puntos urbanos. La mayor parte es rural. Y hay muchas personas que todavía obtienen el agua a través de pozos, sin tratamiento. Y ahí vemos entonces la importancia de que el agua que llegue a este acuífero debería ser lo más limpia y pura posible. Vamos ahora a analizar las problemáticas que tenemos en esta región. Es decir, si todo fuese de color de rosas, no estaríamos analizando esto ni estaríamos quizás haciendo extensión. Pero la realidad es que hay algunas problemáticas que deben ser cuestionadas y debatidas para tratar de buscar soluciones y mantener este ambiente. Por un lado tenemos la extracción de la conchilla de parte de ciertas industrias. La conchilla se usa, por ejemplo, para la construcción de hogares. Y hay empresas que extraen esta conchilla que, como les dije, es un elemento o un recurso, si se quiere, limitado. Es una problemática que estuvimos abordando durante todo este tiempo y la seguimos teniendo en cuenta. Otra de las problemáticas a tener en cuenta es la extracción de madera que se realizó durante varios años y en la actualidad también, y que está afectando a las masas boscosas del tala, porque la madera del tala se usa para la construcción también. Y sí, es un problema porque el tala y ciertos árboles nativos desaparecen, pero también es un problema porque al romper esa estructura del bosque, que generalmente es continuo, genera ciertos parches en donde los árboles quedan restringidos a ciertos lugares, quedan aislados de los otros árboles, las relaciones entre los animales y la vegetación queda interrumpida, pero además permite el avance de otra vegetación que es exótica. Debo mencionar que exótica no es sinónimo de algo malo, porque hay algunas especies exóticas que son utilizadas para la medicina, para alimentos, para diferentes motivos, y que no tienen la capacidad de crecer como ciertas otras especies que sí crecen a niveles muy grandes en poco tiempo, y que además terminan por expulsar a ciertas especies nativas. Entonces sí hay algunas especies que no pueden ser invasoras, pero hay ciertas especies, como lo es la acacia negra,
que ante toda esta situación de la extracción de madera, la acacia negra tiene condiciones más favorables para seguir expandiéndose y de esa manera afectaría a las especies de árboles nativas. Y algo muy parecido ocurre con el desmonte por el avance de la frontera agrícola y ganadera. Si bien también es una extracción de la madera, pero al hablar de la frontera agrícola ganadera estamos diciendo de que las intenciones son otras, pero que de todas formas están afectando de forma negativa a la supervivencia de ciertas especies nativas, de árboles nativos en esta región. Entonces hasta ahora tenemos dónde es Punta Indio, sabemos qué son los talares, sabemos qué es un tala, sabemos que hay diferentes ambientes, sabemos de las importancias que hay en estos ambientes, sabemos de las problemáticas también, y con todo esto decidimos hacer extensión, que también ya lo hemos definido. Y a modo de repaso, no ser tan exhaustivo, quizás contarle lo que estuvimos haciendo durante todo este tiempo, desde que surgió el colectivo, paso a paso. En el 2016, por ejemplo, trabajamos en escuelas rurales y periurbanas de Punta Indio con la temática que eran nativas y exóticas. Y cómo estas interactúan entre sí, también en el ambiente. En el 2017, con el título de Todo Conectado, también fuimos, año a año también hemos cambiado las temáticas como para no andar siempre en lo mismo. En ese año nos concentramos en las interacciones de los agentes bióticos y abióticos de este ecosistema. También un poco teniendo en cuenta la definición de extensión que hemos dado antes, entender que ellos tienen interpretaciones quizás de estas interacciones de agentes bióticos y abióticos, no es que no las tengan, pero quizás sean diferentes a las que nosotros tenemos en base a los conocimientos que adquirimos en la universidad. Y no por eso son de menospreciar los conocimientos que ellos tienen, sino justamente de ver los conocimientos que ellos tienen y cómo nosotros podemos interactuar también con los nuestros y buscar construcciones de conocimientos en conjunto. Es decir, ellos tienen otras realidades. Por ejemplo, como para contarles un poco, como son escuelas rurales y ciertas escuelas se encuentran muy lejos de ciertos hogares, hay algunos chicos que van al colegio en caballo. Como otro ejemplo puedo darle de que los padres trabajan criando ganado, vacas, cerdos, gallinas. Muchos de los chicos y muchas de las chicas trabajan con sus padres. Una de las cosas, por ejemplo, que me acuerdo, uno de los chicos comentaba de que a modo de diversión andaban como juego sobre vacas. Y nada, son esas las interacciones, son como diferentes, ¿no? Y si encuentran un animalito que no es muy común, quizás lo cazan para alimentarse, y está bien. No digo, no hay que decir que está mal, pero sí que tienen esas interacciones con los agentes bióticos y abióticos, pero que podemos también ver sus miradas y ellos pueden ver nuestra mirada, que es lo interesante de extensión, ¿verdad? En 2018 trabajamos con historias. Los temas que vimos fue el consumo sustentable y el no sustentable, de la importancia, ¿no?, de la utilización de los recursos naturales y de usarlo de una manera de que puedan perdurar también. En el 2019 trabajamos con la importancia del agua, donde también le estuvimos compartiendo el ciclo del agua para que puedan ver también los conocimientos que adquirimos en la universidad o también puede ser en la secundaria. Algunas personas lo vieron ahí. Algunas fotitos de las experiencias que hemos tenido, como para que no todo sea escrito. Muchos fueron juegos, que es la forma también quizás más agradable para realizar este tipo de actividades. La verdad es que es una actividad muy emotiva, a mí particularmente me agrada mucho. Son chicos y chicas que no reciben muchas
visitas y te esperan con los brazos abiertos, se ponen muy contentos y ves cómo hay un espacio de diferenciación entre ellos y nosotros y con el tiempo eso va cambiando y van tomando confianza y te tratan y se ríen con vos. Es bastante lindo, la verdad. Pero bueno, sacando la parte emotiva, sigamos. En el 2020, ese título lo agregué yo, había que poner algo y me pareció un buen título, acorde a la situación. Hemos participado en la radio comunitaria de Punta Indio, estuvimos charlando y mostrando el trabajo que venimos haciendo, como lo estamos haciendo con ustedes ahora. También trabajamos en la elaboración de material audiovisual para las redes sociales, tanto para Instagram como para Facebook. Twitter todavía no tenemos, pero no creo que tengamos tampoco. Hemos creado una página web también para mostrar todos estos contenidos con los que hemos trabajado, también para subir papers científicos que no son parte propia del trabajo de extensión, pero que sí sirven para darle un poco de forma cuando queremos tratar de conservar esta área. Así que, bueno, también ahí está el libro que se puede descargar de forma gratuita. Actualmente también estamos trabajando de forma colaborativa con otro proyecto de extensión para elaborar un capítulo de otro libro que se llama Parque Costero del Sur. Y bueno, también estuvimos haciendo algunas actividades a distancia con las escuelas. Los próximos objetivos de nuestro trabajo de extensión, y puse presenciales porque tenemos esperanza y fe de que esto cambie en el próximo año. Lo ideal sería incrementar el número de talleres, es decir, la cantidad de visitas a estas escuelas, tanto urbanas, como periurbanas como rurales. Sabemos que cuanto más veces podemos visitar estas escuelas, será también más fácil para ellos que nos recuerden y que el trato sea también más llevadero y que podamos trabajar de forma también más interactiva. También como objetivo nos gustaría desarrollar instancias con los docentes. De esta forma se puede trabajar interdisciplinariamente, es decir, la forma que tienen los docentes y las docentes es quizás muy diferente a cómo nosotros nos podemos expresar y creo que es también muy, muy válido. Y por otra parte permite de que las actividades se sigan ejecutando aun cuando no podemos ir a visitar a estas escuelas. Como otro objetivo también hacer extensión, pero no solamente en las escuelas. Creo que sería muy fructífero si empezamos a relacionarnos con otra parte de la comunidad y vincular también esos sectores. Por otro lado, también seguir trabajando con más actividades en la radio comunitaria de Punta Indio. Y también, bueno, estamos abiertos a seguir recibiendo propuestas para seguir abarcando y trabajando en el resto del tiempo que podamos hacer. Como conclusión, consideramos de suma importancia la continuidad del desarrollo de los talleres de las escuelas, puesto que el conocimiento científico es un bien público y constituye una herramienta fundamental para la conservación de los recursos naturales y la reflexión tanto de la comunidad como de los profesionales. Espero que hayan disfrutado de la charla. Vamos a tener ahora un espacio para que puedan preguntar, sacarse dudas, aclarar, afirmar, dar su pensamiento de forma libre. Tengan en cuenta que también soy un estudiante, así que sin miedo. Les comparto una frase de alguien que aprecio mucho, que es José Mujica, y dice: en una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Sin mucho más, desde ya muchas gracias al área de bio y todos ustedes y todas ustedes por escucharme y por darme el espacio y el tiempo.
Muy bueno. Gracias también a vos. Muy claro todo. Y muy buen cierre también. Me gustan las dos. Nada, bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas o alguna reflexión. Si no, yo me manijeo y empiezo a hablar y quiero dar el espacio también. Pero nada, me callo un ratito y si no, le mando. Bueno, rompo el hielo, si no. Dale, dale. Sí, sí. No, yo quería retomar algo porque, nada, porque es un tema que me interesa y porque justo con charlas anteriores, medio que lo hemos tocado también, esto de, bueno, las especies nativas y las especies exóticas. Nada, que, bueno, es algo que me resulta re interesante y además lo que me venía, y creo que una de las primeras cosas que han hecho, creo que fue uno de los que primero nombraste, como la temática, digamos, que fueron abordando, fue eso. Y bueno, preguntar cómo se dio esa cuestión, y además porque es, creo, todo un desafío, ¿no? De, bueno, ¿por qué conservamos algunas especies y otras no? Y cómo es el choque también con otras realidades, y que pasa un montón y que cuesta un montón decir, che, bueno, por más que esto sea lindo, no es a lo que apuntamos conservar, digamos, o está siendo, están teniendo un rol ecológico negativo, digamos, para las especies nativas. Y nada, es algo que venimos rosqueando y bueno, ¿cómo te enfrentás a eso, no? De decir, che, bueno, no, esto no está bueno, digamos, es por otro lado el tema de la conservación y no solamente porque es algo lindo que gusta ver, sino que, bueno, qué rol tiene en términos ecológicos. Bien, bien, bien. Para esta pregunta, para que sea quizás un poco más nutritiva, invito a Flor o Adri, que ellos estuvieron en el armado de esta actividad, es decir, no soy de los más viejitos, y ellos sí, así que quizás puedan ayudar un poquito mejor a tu duda. No sé, Flor, si la querés atajar o... bueno, antes que nada, buenas tardes a todas y todos. Gracias por el espacio. Yo soy parte del colectivo. Soy de los viejitos, no sé si de edad, pero Kevin no hizo la aclaración, así que... sí, es un tema que de hecho estamos debatiendo mucho últimamente en base a este libro que decía Kevin que estamos haciendo colaborativamente con otro grupo de extensión. Surgió mucho esto de lo nativo y lo exótico, digamos, intentando separarlo de lo invasor, o sea, separar lo exótico de lo invasor, digamos. En particular la experiencia de 2016, que fue la que empezó la pregunta, digamos, como para ir en orden, fue un poco como un intento de explorar nosotros cómo nos iba separando esto de nativo y exótico, bien, digamos, tajantemente, decir, bueno, no sé, los ciervos, las vacas y, digamos, son exóticos en contraposición a los cardenales o otros organismos nativos. De igual manera lo hicimos con las plantas, digamos. Y entonces en ese momento intentamos hacer un reconocimiento así visual de que intenten separar lo que era nativo de lo que era exótico. El tema con eso es que, o sea, fue una primera experiencia que tuvimos. El tema es que de alguna manera siento que estábamos como forzándoles, no, esto está mal y esto es, o sea, siento que en esa primera experiencia fue un poco forzado porque era como una bajada y no era difícil, no era fácil, digamos, entenderlo si no se decía claramente esto es lo que estuvo siempre y esto es lo que no.
por eso al año siguiente hicimos una modificación, intentamos más pensarlo como un ecosistema y cómo se dan las relaciones entre las partes, como vos ves que la acacia negra no la usan directamente los bichos porque no lo reconocen, porque no les sirve para armar los nidos, en el caso de las aves, por ejemplo, como la amplitud de la acacia negra impide que afloren otras especies como los talas o los coronillos. Y eso no funcionó más porque es una cuestión más lógica de dónde crecen los talas y los coronillos, que son los cordones de conchilla, que la mariposa bandera está en el coronillo, entonces como que al hacer esa relación, sí era más gráfico razonar por qué lo nativo es lo que, digamos, lo que se debería conservar o lo que funciona en el ecosistema, más que la definición, digamos. Y después, bueno, ahora, no sé, Flor, si querés comentar lo de lo que estuvimos charlando con Yuyos, esto de nativo, exótico o invasor, te paso la bocha, si no, de todo yo. Dale. Bueno, otra nueva pregunta capaz que se nos presentó no tuvo que ver con la comunidad en sí, sino con otro proyecto de extensión que está trabajando en la zona, que es de Yuyo Plantas y Saberes, que son etnobotánicos y arqueólogos que trabajan en la zona hace rato, que tienen un proyecto de arqueología, pero dentro de la etnobotánica ellos plantean el rescate del patrimonio biocultural. Le agregan cultural a capaz en nuestra idea del patrimonio natural, ¿no? Entonces también es entrelazar esos enfoques, es todo un desafío nuevo que estamos teniendo, porque, por supuesto, ellos entienden, digamos, tuvimos que hacer esta separación de las exóticas invasoras como las daninas, las que realmente sí vemos que están causando problemas en el bosque nativo, pero tener en cuenta también algunas especies, como obviamente las especies de quinta o la menta, por ejemplo, que nos daban ellos el ejemplo, que crece naturalizada en la zona, como especies que la gente dice como, o sea, piensa que es nativa de la zona porque siempre la vio crecer ahí. Entonces hay unas visiones que estamos tratando de llegar a un acuerdo, pero siempre, por ejemplo, haciendo hincapié de decir, bueno, estas especies que son exóticas, sí no podemos decir que están bien, como las invasoras, ¿no? La acacia negra, el ligustro, por una cuestión de que están generando incluso una transformación en los bosques a medida que van avanzando. Pero bueno, no sé si eso responde la pregunta de Agus. Sí, sí. Aparte era esto, como para ponerlo en debate, así que gracias. Sí. Ay, sí, ya no, perdón. Pero no, con esto que decís es como así, es muy así el hecho de esto, de que, bueno, la concepción de nativo, digamos, capaz es diferente, porque, bueno, si te acostumbras a ver algo, o mismo si haces uso de alguna especie y es exótica, digamos, en términos biológicos o biogeográficos, nada, es como que hay un juego ahí. Nada, que es importante también tenerlo en cuenta. Hola chicos, pregunto yo que me tengo que ir. En realidad mi pregunta viene más pensada, ¿qué es lo que estuvieron trabajando con la radio comunitaria? ¿Quiero responder a alguno o alguna de ustedes? ¿Vos, Lucho? ¿Tenés ganas de hablar? Flor está silenciada. No la escuché, se me trabó justo. Bueno, contesto yo. Bueno, cuando hablaban de viejitos, en realidad estaban haciendo relación directamente a mí. Igual somos varios de los que estamos acá en la charla, que estamos desde los orígenes, así que somos viejitos en el proyecto, pero bueno, solamente uno está viejito en edad.
Bueno, antes de la radio, por ahí seguir con esta línea de que preguntaste, Agustina, de que, bueno, realmente se nos planteó un punto de vista con esto de trabajar con yuyos que es interesante, ¿no? Que no hubiese salido si seguíamos con el trabajo que veníamos haciendo. Y realmente es un desafío, porque es como que ponerse algunas cosas... Para hija, para eso. Perdón. Mirala, por favor. No, si la vieran está tapada, no. No, que nos llevó a plantearnos un montón de situaciones nuevas. Había muchos biólogos en el proyecto y de a poco empezaron a caer antropólogos y a participar y bueno, y este contacto con yuyos nos hizo ver eso del problema de lo nativo, lo exótico, y cuándo está bien, cuándo está mal, cuando lo veníamos viendo como algo negativo. Así que bueno, está bueno. Es un desafío que todavía no está resuelto en nuestras cabezas, supongo, como para desarrollarlo ya, pero estamos tratando de considerar todas las posturas y llegar a acuerdos un poco más amplios. Y bueno, con respecto a la radio, por ahí yo no soy el que estuvo más en contacto con este tema. Adrián estuvo más cerquita, pero puedo contestar igual. Empezamos trabajando con escuelas porque nos parecía que ahí estaba la semilla donde podíamos obtener lindos resultados, o por lo menos para arrancar allá en el 2015. Pero después nos fuimos dando cuenta de que había como demanda de temas que tenían que ver con los recursos naturales, o como el cuarto año trabajamos con el agua porque la gente misma por ahí nos demandaba información o trabajo sobre eso los docentes. Y bueno, y pasado 2 o 3 años, conocimos este medio, esta radio local que tienen muy buena predisposición, muy buena onda, y llega a otro público que no estábamos considerando. Entonces, entrar en contacto con ellos nos permite seguir trabajando de forma más colaborativa y llegar también a otras personas que no estábamos llegando. Sí teníamos un lindo feedback con las familias de los chicos que van a las escuelas. Como nosotros, bueno, parte de los que estamos acá en este colectivo, hacemos investigaciones en la zona y de ahí empezó el proyecto, ¿no? En 2015 las ideas iniciales surgieron porque hacemos investigaciones en la zona y nos parecía ir un poquito más con la extensión. Entonces, bueno, conocemos gente de la comunidad y las familias veían muy bien el tratamiento de estos temas que estábamos teniendo en las aulas con los docentes. Entonces, nada, fue creciendo y ahora no solamente está la radio, sino hay un proyecto como para asistir a un museo local y hacer interpretación de los recursos naturales de ahí de la zona. Y nada, hay demandas que nosotros tenemos acá en el Museo de la Plata con mucha experiencia y mucho conocimiento sobre el tema del tratamiento de la información, ¿no? Para turistas o para la gente local, así que ahí estamos como vínculo para ir tratando, no solucionando. A mí nunca me gusta hablar de que vamos a solucionar cosas, porque la realidad es que termina uno aprendiendo más de lo que piensa que va a enseñar. Pero sí nosotros podemos contactar personas, contactar gente del museo para este museo chico que se está formando, gente del municipio de la parte de gestión, nos puede aportar información, como investigadores sumamos acá y los docentes suman allá, entonces se va haciendo como una red de conocimiento que bueno, ese es el objetivo, ¿no? de máxima que tenemos. Todavía falta muchísimo para hacer, pero por ahí vamos. Buenísimo. No, en realidad porque, bueno, esto de la pandemia nos tiene a todos medio estancados, estacionados y separados. Y eso, por ahí la radio sabía que estaba un poco más en contacto con Yuyo por la huerta, pero no sabía qué otras líneas estaban trabajando y me pareció interesante que participaran ustedes también. Sí, así que... Y las discusiones, bueno, están buenas, para eso nos comunicamos entre los proyectos, ¿no? Para rompernos la cabeza uno al otro. Ni hablar.
Pero bueno, y buenísimo lo del museo, que tampoco lo sabía. Sí, por ahí quedó ahí entre los... O sea, la idea de este año que quedó trunca era empezar a interactuar con el museo, con el grupo de yuyos, y también habíamos invitado a un grupo que hace extensión en la facultad, que es de Caminando sobre Criptodontes, que trabaja más el patrimonio paleontológico, y había una idea con el museo ahí de Verónica de hacer un centro de interpretación en Punta Indio. Así de forma interdisciplinaria, qué sé yo, pero bueno, con el tema de la pandemia quedó trunco. El guión museográfico no se pudo, digamos, comenzar por el tema de la pandemia. Así que bueno, empezamos con la radio, más que nada haciendo algunos spots y una entrevista, digamos. Cosas más, si se quiere, cortas, pero bueno, para llegar de alguna manera, digamos. Buenísimo. Bueno, chicos, muy bueno, me tengo que ir a cursar. Estoy entre medio de las clases, me escapé, pero tengo que volver. Muy bueno todo. Gracias, como siempre, por los aportes que hacen a la zona, al parque, al pueblo y todo. Y bueno, nos vemos pronto. A vos. Por ahí, algo que me gustaría resaltar, que valoran mucho las docentes, en realidad son casi todas mujeres, es el hecho de llegar a los pequeños rincones que tiene Punta Indio, que tiene el distrito ahí del departamento de Punta Indio, porque hay escuelas que visitamos que tienen 2 alumnos, por ejemplo. Una docente, 2 alumnos, y toda la escuela es eso, y muchas de las actividades que se organizan a nivel institucional, sea desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el área de educación de la provincia de Buenos Aires, municipales, lo que sea, generalmente hacen actividades donde los chicos con sus docentes van hasta Verónica, que es ahí como el centro, digamos, del partido. Y nosotros hacemos, siempre hicimos, o tuvimos como norte, llegar al lugar donde están los alumnos y participar y trabajar con ellos y hacer talleres. Y bueno, eso que decía Kevin, que es una situación muy amena, muy gratificante, pero tratamos nosotros siempre de mantener esto de llegar hasta las escuelas, y ellos lo valoran mucho desde el hecho de que, bueno, como que, bueno, somos poquitos, estamos acá, pero llegan y hacen el taller y comparten con nosotros, y eso creo que es un fuerte que ha tenido el proyecto en estos años. Es una cosita chiquitita, pero que termina sumando un montón. Y aparte los chicos, el cariño que te ofrece cuando ya vas 2, 3 años, al cuarto año, es muy, muy gratificante. Pero poder llegar, en este momento estamos trabajando con entre 13 y 14 escuelas. La mayoría de menos de 10 alumnos por escuela. Y algunas más grandes de 60, 70 alumnos, pero la mayoría son de entre 5 y 15 alumnos, toda la escuela. Yo capaz, una intervención re chiquita nomás, pero como remarcar esto, la importancia de la continuidad en los proyectos de extensión, ¿no? Bueno, con esto que venían diciendo, porque también es como que, bueno, la construcción de saberes no es que, bueno, voy un día y ya construí un saber y ya intercambiamos y listo y ya está, sino como la importancia de que se mantenga esto en el tiempo para que justamente se sigan construyendo los saberes. Era eso, más chiquito. Sí, tal cual, Ángel. Tenemos todos los desafíos. A veces no, cuando fuimos al principio pensábamos que eran menos escuelas porque no hubo buena comunicación nunca con la inspectora. Entonces, cada vez hay nuevas escuelas a las que llegar. Después que nosotros planteamos algunas problemáticas como biólogos, que son problemáticas para biólogos, pero cuando uno va al territorio se encuentra con otras cosas. Hay uno de los participantes que estudia el agua de la zona
y bueno, hizo su doctorado allá, entonces él también encontró nuevas problemáticas en el agua, esto de que las familias a veces en el pozo de desechos cerca del pozo de agua, entonces capaz la contaminación se da por los desechos normales o de la producción que tiene en la zona, y no tanto, por ejemplo, como el arsénico, que también se habla, que es un tema. Entonces, como que, y bueno, y aparte de las primeras instancias en las cuales nos cruzamos con les chiques y les docentes, es como decía Lucho, es una, o decía Adri, es una bajada, digamos, bueno, acá venimos a contarte qué es esto, hasta que empezás a construir el conocimiento y repensar la idea también. Nosotros pensamos como talleres, pero al principio no eran talleres, y de a poco no lograr eso. Sí, hablando de una cosa, un comentario más de la continuidad que por ahí se salía del tema de la presentación, pero que es notable destacar. El año pasado, digamos, funcionamos sin acreditación de la universidad, justamente porque nos criticaban que continuábamos los mismos objetivos, digamos. Entonces como que era medio rara cómo nos dijeron que no, y sin embargo, digamos, nosotros veíamos esta necesidad, hicimos los reclamos y no nos acreditaron de igual manera, pero digamos, nada, como que no tener la espalda institucional es algo fuerte, pero con esta convicción de mantener esa continuidad de trabajo, hicimos cuestiones autogestivas para poder viajar, digamos, para que no se corte. Pero bueno, nada, destacar esto, que la institución no se puso mucho la camiseta para que el proyecto se mantenga, digamos. Sobre todo el año pasado, ahora volvimos a presentarnos con un proyecto más sólido y con más objetivos, por ahí más ambicioso, pero con el tema de la pandemia no lo pudimos trabajar, digamos. Sí, eso que decís es un desafío enorme por las distintas concepciones que hay de la extensión y bueno, cómo se ve ya desde la universidad, que nada, es muy distinto a lo que muchos proyectos como el UCESTE proponen y entienden a la extensión. Creo que está bueno igualmente tener como estos espacios para juntarse y discutir cómo se ve y cómo esto de la construcción del conocimiento en conjunto, esto de la continuidad, esto de que las problemáticas salgan desde el territorio, o sea, nada, son cosas que tal vez no se da mucho y nada, es aprovechar, aún en esta situación de que estamos acá y que creo que todos los proyectos están como, bueno, viendo qué se hace en este año tan complejo, pero bueno, el hecho de poder estar manteniendo esta comunicación con las personas del lugar, o sea, viendo y reviendo objetivos, nada, es recontra fundamental y aparte es una alternativa a lo que otros proponen, digamos, de cómo se entiende, de que es algo muy servicial muchas veces. Eso me parece a destacar también. Bueno, una cosita más es que todos los años estamos abiertos a nueva gente que se va incorporando, así que si a alguno le llama la atención o le interesa o sabe de gente que le interesa, ya pronto no nos va a alcanzar una diapositiva para poner la cantidad de integrantes. Somos un montón porque hay integrantes que participaron en los inicios, que después por cuestiones laborales se han tenido que ir a otras ciudades incluso, pero siguen en contacto, siguen participando, siguen aportando y está buenísimo. Crece muchísimo en discusiones internas. Ahora somos realmente un montón. Pero bueno, siempre son bienvenidas las nuevas incorporaciones. Este año fue medio raro, no se incorporaron muchos nuevos porque no pudimos hacer reuniones presenciales, pero seguramente el año que viene vamos a abrir un poco la convocatoria como para más estudiantes. Aparte se nos van recibiendo y nos vamos quedando cada vez
más grande. El aporte de estudiantes siempre es muy, muy, muy interesante. Faltan estudiantes de botánica, La verdad. de antropología. Tenemos un antropólogo que la verdad que se mueve un montón. Ahora está tratando de recibirse, pero sí, cuanto más interdisciplinario es, más nutridas son los debates y debatimos, la verdad que debatimos un montón. Sin pelos en la lengua cada vez que nos juntamos. Sí. Así que bueno, están todos invitados. Bueno, muchas gracias por esa invitación ahí. Creo que la vamos a tener en cuenta muchos. No sé si alguien más quiere decir algo, preguntar o reflexión, lo que sea. Si no, podemos ir cerrando. No quiero cortar, o sea, si alguien quiere decir. Bueno, yo quería preguntar, por ahí lo contaron al principio, entré un toque tarde. ¿Qué les lleva a elegir el lugar? Más que nada, como por qué intervenir en Punta Indio. O sea, la elección es lo que me interesa. Y fue primero el de elegir el lugar y ver, bueno, qué podemos hacer acá. Si viene una problemática, bueno, a ver de qué forma la podemos abordar, qué fue primero en ese sentido. Bueno, es muy fácil de responder porque yo hice mi tesis en esa zona, en una relación de calidad ambiental con reproducción de aves. Después de mi tesis empecé a formar gente y ahí entró Adrián y otro chico más y después Martín, que estamos todos acá metidos con las cámaras. Y hacemos investigaciones en la zona. Y después de estar ya muchos años en la zona trabajando, conociendo los docentes, conociendo los propietarios de los campos, gente de la municipalidad que estaba en gestión y demás, es como que se va. A mí siempre me gustó la parte de extensión, siempre participé en otros proyectos, pero 2013, 2014, 2015 se vio esa posibilidad de decir, bueno, estamos generando conocimiento en un ambiente de ahí de Punta Indio, y surgió al principio con las escuelas, más que nada, de hacer un trabajito ahí de extensión. En los orígenes era más sencillo de lo que es ahora. Pero ¿por qué en Punta Indio? Por eso, porque trabajábamos en la zona y porque nos parecía muy interesante que nos conozcan y poder empezar a intercambiar y empezar a entender el ambiente. Ya muchos nos conocían. Cuando fuimos a las primeras escuelas, hay escuelas que están muy cerca del lugar donde trabajamos y nos veían con palos largos caminando sobre la ruta o a veces colgados de algún árbol, pensábamos que estábamos robando moras. Entonces los primeros intercambios eran, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué andan en la ruta? ¿Por qué caminan tanto? Y bueno, nada, ¿por qué en esa zona? Por eso, porque hacemos investigaciones ahí. Tranquilamente podría haber sido otro lugar, pero nada, ahora estamos como muy... Aparte de un lugar todavía que tiene unos talares interesantes en cuanto a su composición. Uno va a Magdalena, va incluso ahí en el Destino, que es una reserva que se habla mucho, pero no tiene la composición específica que encontramos allá, de que un bosque que todavía vale la pena hacer esfuerzos para conservar. En algún momento seguramente vamos a organizar alguna charla más orientada a la parte de investigación. Pero bueno, ¿por qué ahí? Porque hacemos investigaciones ahí. De hecho, algo un poco más anecdótico, los primeros contactos con las maestras de las escuelas rurales eran porque nos llevaban, hacíamos dedo en la ruta para llegar al campo, donde trabajábamos con nuestra tesis, y ellas pasaban y nos levantaban. Bueno, eso se mantuvo en los siguientes años de trabajo, ¿no? Pero bueno, para que vean hasta qué punto de personal puede llegar a ser el trato, que es algo muy ameno. Allá, que vayan de Verónica hasta Punta Indio. Verónica sería la ciudad más importante, el pueblo más importante del partido. Y además llega una ruta asfaltada y eso va a hacer que ahí llegue más transporte y demás. Ahora hay
había, no sé ahora, 3 micros por día, por ejemplo, 2 días de semana, 2 los fines de semana. Y bueno, gran parte del contacto es así, es muy personal. Mucha gente lleva otra y demás. Bueno, y también anécdota hay que contarla de Martín. Martín, el chico que habló recién, trabaja con aves de pastizal y está con un palito como si fuera ciego, patea, hace caminos en círculo y no sé la cantidad de kilómetros diarios que hace para encontrar las aves que nidifican ahí en el pastizal, y la gente de la ruta ve un loco que está, o 2 locos, o 3 locos que andan juntos con un palito blanco, dándole al pasto y no entienden nada, y cuando tienen la oportunidad, por ejemplo, en estos encuentros, en las radios, en las escuelas, en lo que sea, lo primero que te dicen es, ¿qué hacen? Bueno, son puntos de inicio de una charla como para decir, bueno, la ciencia cómo se va metiendo ahí en este contexto. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, nada, ir cerrando. Ay, perdón. Y agradecerles, bueno, no solo a Kevin, sino a todos, que además, nada, las intervenciones estuvieron re buenas y da para charlar. Nada, y rescatar esto, como está bueno también conocer distintos proyectos que hay en nuestra facultad y que muchas veces no se conocen. Así que nada, o sea, yo conocía el proyecto, pero no había tenido la oportunidad de estar charlándolo, así que nada, agradecer por todo. Bueno, como para comentar algo. Sí, decí, Martín, por favor. No, yo agradecer nomás a la organización desde el área de biología para darnos a conocer. Kevin. No, iba a dar un pensamiento propio y para que quede en la reflexión, si no el debate puede ser eterno. Pero por todas estas cuestiones que venimos diciendo, de que la extensión cierra por todos lados, es decir, hay muchos beneficiados, tanto de la parte de la universidad como de la población, ¿verdad? Y esta cuestión también de no haber sido beneficiados con el presupuesto y la acreditación necesaria, y ponernos a pensar de por qué ocurre esto. Es decir, la extensión va avanzando en las diferentes universidades y en los diferentes países de forma diferente. En nuestra facultad, por ejemplo, es relativamente nuevo, pero hacia dónde, si es un pilar de la universidad y es un pilar o algo tan importante, ¿por qué no todos los grupos están siendo acreditados y teniendo el crédito y el presupuesto necesario para que hagan sus actividades? Nada, ¿qué vamos a hacer con la extensión? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde estamos parados? Y si es realmente importante, como creemos muchas personas, ¿qué vamos a hacer al respecto? Nada, solo esa reflexión. Por otro lado, si alguien va a decir algo. Ok. Bien, entonces agradecer a todos y a todas por haber estado acá. Gracias al área de bio, gracias a Agus por la presentación y por la mano en la presentación. Y bueno, cualquier cosa tiene nuestros contactos, lo podemos pasar en el chat, lo pasamos en donde sea necesario, para mantener el contacto, ya sea por Instagram, WhatsApp, Facebook, Gmail, cualquiera sea de los medios que quieran utilizar, para que si se quieren sumar o si tienen dudas, preguntas, cualquier cosa que pueda ayudar de cualquiera de las dos partes, se puedan mantener en contacto con nosotros. Así que muchas gracias. Buenísimo. Gracias a ustedes. Y queda picando para seguir debatiendo lo de extensión, porque totalmente, lo que decís, totalmente.